Estudiantes, bienvenidos a este nuevo video sobre estadística básica, y en este caso vamos a hacer un ejercicio sobre tabla de frecuencias de la forma más básica en este corto video. Así que comencemos. En este libro de Excel tiene dos hojas, uno que se llama tabla de frecuencias, que le colocamos el nombre de tabla de frecuencias, y otro que va a ser la explicación, en esta parte de la explicación que está en blanco, para poder desarrollarlo y explicarlo. Entonces, el enunciado del problema y los datos dice: aquí tenemos las edades de un grupo de 30 alumnos de una escuela. Determine F minúscula, y la F minúscula que está acá es la frecuencia absoluta. Esta F mayúscula que está acá es la frecuencia absoluta acumulada. Esta F mayúscula y R minúscula traduce la frecuencia relativa. Y esta que está acá, porcentaje, es el porcentaje de la frecuencia relativa que tenemos acá, con sus correspondientes sumatorias, como se ve acá. Entonces lo que desarrollemos acá nos tiene que dar totalmente igual a lo que está acá. Así que comencemos. Explicación. Esta X, que corresponde a la cantidad de datos o edades de los estudiantes. Dice que 10, 11, 12, 13, 14, 15, que son las edades que están aquí en este cuadro, que corresponde a las edades de los 30 estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos acá? En las X colocamos de menor a mayor los valores correspondientes. Sabemos que el menor valor es 10 y el máximo valor es 15. 10 hasta 15. Dice ahora acá la F minúscula, frecuencia absoluta o número de veces que se repite un dato. Frecuencia absoluta o número de veces que se repite un dato. Y hacemos la sumatoria de F, que debe ser 30. Aquí el total nos debe dar 30. Entonces acá la cuestión es hacer una función que nos determine en todo este rango de datos cuántas edades son 10, cuántas edades son 11 y eso. Y lo hacemos con la correspondiente función. Nos ubicamos aquí en F, que corresponde a la frecuencia absoluta, y utilizamos una función que se llama contar.si, igual contar.si, perdón, la voy a hacer en mayúscula, queda mejor, contar.si, paréntesis, seleccionamos el rango de los datos y aquí aparece contar.si de B9, que es B9, hasta F14. ¿Sí? Y ahora dice acá, por medio de un punto y coma, seleccione el criterio. Después de haber seleccionado el rango, coloque un punto y coma. Entonces colocamos punto y coma y seleccionamos el criterio. ¿Cuál es el criterio? El valor que vamos a buscar dentro de esa tabla. Entonces decimos que colocamos acá 10. Cerramos paréntesis. Y al darle Enter nos debe dar la cantidad de veces que aparece el 10 en este rango de datos. Enter. Dice que 2. Comparamos con la tabla de frecuencias. Efectivamente dice que 2. Explicación. Entonces acá, al tener ya esta función, muy sencillo, vamos a arrastrar la fórmula. Vamos a arrastrarla. La bajamos y la dejamos ahí. Dice que 2 veces, 2 veces, 2 veces, 2, 1 y 1. ¿Sí? ¿Qué sucede con esta parte? ¿Por qué nos da diferente a nosotros? ¿Por qué nos da diferente? Porque nos toca aquí tomar un nuevo tema que se llama la inmovilización de celdas. Inmovilización de celdas o inmovilizar rangos. Si nos damos cuenta aquí, donde dice tabla de frecuencias, en la parte de contar.si viene un signo pesos al lado de la columna y al lado de la fila. Lo que no se coloca en signo pesos es el criterio que se va a buscar, en este caso 10. ¿Cómo así? Se lo voy a explicar. Al hacer esta primera función, contar.si, nos damos cuenta de que B, que es la columna, y 9, que es la fila, no está inmovilizada. ¿Qué sucede? Cuando nosotros aquí bajamos acá la fórmula, o sea, la copiamos, ellos ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Excel? Va a coger, si ese es el rango, y nosotros estamos bajando la fórmula, copiando la fórmula, él va a comenzar a bajar también. Sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando. Pero si nos damos cuenta, al tomar este dato que está acá 11
y al bajar nosotros la fórmula, él también va a bajar. Y vuelve y lo bajamos acá y él baja más. Y si nos damos cuenta, aquí no hay ningún dato. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca inmovilizar todo este rango haciéndolo de la siguiente manera. Nos ubicamos aquí en la primera función que hicimos. Y nos ubicamos aquí antes de la B, que es la columna, y le colocamos el signo pesos. Y antes de la fila, que es el número 9, le colocamos el signo pesos. Igualmente lo hacemos con la F. Mire que esta F, para inmovilizar hasta acá está ese rango. Antes de la F colocamos el signo pesos y antes del 14 colocamos el signo pesos. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos inmovilizando todo este rango para cuando copiemos la fórmula, cuando bajemos acá y copiemos la fórmula, este rango se quede quieto y no comience a bajar a tomar esos espacios en blanco. ¿Listo? Entonces le damos Enter, nos aparece el mismo 2, pero entonces al copiar nuevamente la fórmula, al copiarla, nos vamos a dar cuenta de que nos va a aparecer a todos 2. ¿Qué nos toca corregir acá? El criterio, porque acá estamos tomando de este rango de celdas, ¿cuántos tienen 10? ¿Cuántos alumnos tienen 10? De edad 10, son 2. Pero en cambio acá, ya el criterio no tiene que ser otra vez 10, tiene que ser acá 11. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos este 10 por este 11 y le damos Enter. Si nos damos cuenta, cambió. Ahora este que está acá ya no va a ser 11, va a ser 12. Borramos este 10, le colocamos 2 y cambia también. A este cambiamos el 10 por el número 13 y le damos Enter. A este 14 cambiamos ese 10 por este 14 y para terminar cambiamos este 10 por este 15. Entonces ahora sí nos aparecen diferentes valores. ¿Qué significa eso? 2 estudiantes tienen 10, 5 estudiantes tienen 11, 2 estudiantes tienen 12, 5 estudiantes tienen 13, 2 estudiantes tienen 14 y 4 estudiantes tienen 15. Miramos a ver. Mira, ahí aparecen los mismos valores. Y si ahora ejecutamos la función suma, nos tiene que dar 30. Miramos a ver. Nos ubicamos acá y decimos igual función suma, paréntesis, y seleccionamos el rango de datos que acabamos de obtener. Igual, paréntesis, y le damos Enter. Nos aparece 30 porque 30 son los datos que estamos analizando. O sea que 2 estudiantes tienen 10, 12 tienen 12, 2 tienen 14, y al sumar todas esas frecuencias absolutas, o sea, cuántas veces tienen los alumnos de estas edades, tienen que sumar 30, porque 30 son los datos. Continuamos. Ahora dice acá la F mayúscula. La F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada que se obtiene, que es y con la sumatoria de las frecuencias absolutas. Exactamente. Entonces, frecuencia absoluta acumulada sencillamente es pararnos acá. Miren, le voy a explicar de esta parte. La primera frecuencia absoluta acumulada va a ser 2. ¿Por qué aparece este 7? Porque es la suma de 2 más 5, 7. ¿Por qué aparece este 19? Porque es la suma de 7 más 12, 19. Entonces va a quedar una suma de acá en diagonal, no de acá en diagonal, acá. Lo vamos a hacer. Entonces, frecuencia absoluta acumulada sería igual primero a esta frecuencia absoluta. No tenemos nada más que hacer ahí. Le damos Enter. En cambio, aquí en la siguiente, sí va a cambiar. Vamos a hacer una fórmula que es igual a esta frecuencia absoluta, acumulada que tenemos primero, más la siguiente frecuencia absoluta. Mire, lo que dijimos hace ratico del famoso diagonal. Esta más esta nos tiene que dar esta. Ahora esta más esta nos tiene que dar esta. Al darle Enter, nos va a aparecer un 7. ¿Por qué? Porque 2 más 5 es igual a 7. Ahora sí, cogemos este 7 que nos dio acá, esta fórmula que hay acá, mira esta fórmula que hay acá, y la copiamos. La copiamos y la copiamos. Si nos damos cuenta, aquí están las respectivas frecuencias absolutas acumuladas. O sea, 2, porque este es 2, más 5, 7, más 12, 19, más 5, 24, más 2, 26, y 26 más 4, 30, que es el mismo valor que está acá. ¿Sí? Lo colocamos en rojo, que se nos ve mejor. En rojo le colocamos una negrita. Listo.
Igualmente nos dio acá 30. ¿Listo? Continuamos. Ahora dice acá frecuencia relativa. Y se halla la frecuencia relativa es dividiendo la frecuencia absoluta, cada una de las frecuencias absolutas, cada una, o sea, cada una de estas, dividida en el total de frecuencias absolutas. Este es el n. Este que está acá es el n. Entonces, vuelvo y repito, la frecuencia relativa, esa que vamos a hallar, es la división de cada una de estas frecuencias dividida en esta sumatoria del total de frecuencias absolutas. Comenzamos. Igual esta frecuencia absoluta, primera, dividida en el total de las frecuencias absolutas, en la sumatoria. Y le damos Enter. Nos dio esto. Pero entonces sucede, pasa y acontece de que cuando copiemos la fórmula, nos va a suceder lo mismo que nos sucedió ahorita con las frecuencias absolutas. Esto. ¿Por qué? Porque al bajar la fórmula, también se va a bajar la sumatoria. O sea, este valor que está acá en I12, este valor que está acá, al nosotros copiar la fórmula hacia abajo, ella también va a bajar, también va a bajar, también va a bajar. Y si nos damos cuenta, aquí no hay ningún valor, nos va a aparecer un error. Entonces, ¿qué hacemos para que no nos suceda eso? Inmovilizamos esta celda, o sea, la I12, la inmovilizamos para que se quede quieta, pero entonces que sí pueda bajar estas. ¿Cómo lo hacemos? Nos paramos aquí antes de la I, aquí en la fórmula, en la barra de fórmulas, antes de la I, y le colocamos signo pesos antes de la columna y antes de la fila 12. Queda signo pesos y signo pesos 12. Y le damos Enter. Nos da lo mismo. Entonces ahora sí podemos copiar la fórmula con total seguridad para que nos dé entonces estos valores que corresponden a la frecuencia relativa, que repito nuevamente, es la división de cada una de estas frecuencias absolutas dividida en la sumatoria de estas frecuencias absolutas. Y acá es la sumatoria de estas frecuencias relativas, que nos tiene que dar 1. Acá lo dice muy bien, nos tiene que dar 1. Y aquí también nos dice muy bien que nos tiene que dar 1. Mire, sumatoria de frecuencias relativas tiene que dar 1. Entonces utilizamos la función suma. Igual suma, paréntesis, el rango de datos que tenemos acá. Y cerramos paréntesis. Y le damos Enter. Efectivamente nos da 1, que coincide con la tabla original. Ahora hacemos el porcentaje de esos valores. ¿Cómo lo hacemos? Acá lo dice muy claro. Nos ubicamos un poquito para acá y dice porcentaje. El porcentaje se obtiene con la frecuencia relativa F mayúscula R, que es esta frecuencia relativa, multiplicada por 100. Listo, muy fácil. Y la sumatoria de esos porcentajes tiene que dar 100. Entonces, nos ubicamos acá y le decimos igual a esta frecuencia relativa multiplicada por 100. Y le damos Enter. Nos dio 6.7. Miramos la original. 6.7. Entonces copiamos la fórmula hacia abajo y lo sumamos. Vamos a hacer lo mismo. Copiamos la fórmula hacia abajo. Y cuando tengamos esto, nos ubicamos aquí en esa celda, en la celda L12, perdón, y le decimos igual, función suma, paréntesis, y seleccionamos el rango de datos que acabamos de obtener, de el porcentaje de las frecuencias relativas. Y le damos Enter. Y efectivamente nos dio también 100, igual que la que tenemos acá. Entonces, estudiantes, espero me hayan entendido. Recordemos que antes de elaborar este taller de estadística sobre tabla de frecuencias básica, debemos configurar los anchos de columna que se observan aquí en la parte de arriba, ¿sí? Después de haber configurado esos anchos de columna, elaboramos este cuadro, que es la información con la cual nos toca elaborar esto. Le colocamos el nombre a la hoja de tabla de frecuencias, ¿cierto? Y esta segunda hoja de explicación pues es con la que yo acabo de hacer el video para explicarles a ustedes sobre eso. Entonces, muchas gracias por su atención, espero me hayan comprendido. Este ejercicio, repetidamente, es un ejercicio de tabla de frecuencias, pero de la forma más básica,
más corta, porque hay otras más largas, veremos más corta, para a explicarles a ustedes y que por favor comprendan sobre ese tema de tabla de frecuencias. Muchas gracias, seguimos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias.